Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. En el día de hoy te traigo un video en parte informativo y en parte de opinión, ya que vamos a estar hablando de los frames o cuadros por segundo. Resulta que el tope, o no digamos el tope, sino la referencia en la actual generación de consolas vienen siendo los 60 frames por segundo. Entonces vamos a estar hablando de qué consolas lo alcanzan, qué consolas no lo hacen o no pueden hacerlo, bien sea por falta de potencia o bien sea por un desarrollo no lo suficientemente optimizado para la actual generación. Vamos a estar discutiendo estos tópicos y vamos a estar viendo cuáles son las consecuencias que eso trae en el panorama actual de la nueva generación. Si este contenido te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, me des apoyo dando like al vídeo y cualquier duda, dirigirte por favor a la caja de comentarios donde estaremos discutiendo cualquier tópico relacionado con este tema. Muchas gracias. Venimos de una generación marcada por lo que la potencia gráfica de las consolas podía hacer, bien sea para bien o para mal. Nos cansamos de ver numerosos análisis de medios como Digital Foundry o cualquier otra cantidad que se dedican a hacer comparativas casi que a diario sobre la diferencia en potencia entre Xbox One y PlayStation 4, donde a comienzos de generación siempre salió victoriosa la PlayStation 4 porque hay que decirlo. Inicialmente o en el momento de su salida, PlayStation 4 fue más potente que Xbox One. No hay ningún problema en decirlo, no hay ningún problema en afirmarlo, ya que esto era así. El tope de potencia en cuanto a Xbox One era de 900p, mientras que el de PlayStation 4 llegaba fácilmente a los 1080p. Se dice y no pasa nada, aun cuando la diferencia sea prácticamente imperceptible, sobre todo en rangos tan bajos de resolución. Como te digo, se dice y no pasa nada. El debate de la potencia gráfica prácticamente se acabó cuando Xbox One lanza al mercado la Xbox One X, que prometía potencias de hasta 4K, es decir, 2160p, y lo cumplió a cabalidad, mientras que PlayStation 4 Pro, que fue la versión optimizada de PlayStation 4, no llegó a esas cuotas de potencia. De ahí en adelante, todas las comparaciones dan vencedora a Xbox One X. Sin embargo, en ese momento la potencia dejó de ser importante a la hora de analizar los videojuegos. Simplemente se recurría a otras características en el ámbito, en las comparativas de videojuegos, y la potencia pasó o comenzó a ser relegada a un segundo plano. Me pregunto por qué será. Bueno, ya todos obviamente sabrán la respuesta. Las nuevas consolas Xbox Series, tanto Serie X como Serie S, son lanzadas al mercado, y en particular la Series X promete resoluciones nativas a 4K a 60 frames por segundo, mientras que Series S promete resoluciones mucho más bajas, es decir, a 1440p, pero a los mismos 60 frames por segundo. PlayStation 5 es capaz de reproducir juegos a 4K y 60 frames, pero las últimas comparativas, y no me refiero solo a las más recientes, sino a la gran mayoría de las comparativas, revelan que si bien la diferencia es muy poca, la Xbox Series X renderiza los juegos a una resolución un poco mayor que la PlayStation 5. Pero, como ya viene siendo de generación pasada y se extiende hasta esta, la resolución o la potencia gráfica ya no es importante. Y yo hasta cierto punto coincido en parte, porque el factor más importante, más determinante de esta nueva generación no es la potencia gráfica. Yo coincido con esos planteamientos. Para mí, el factor más determinante de la nueva generación son los fotogramas por segundo. Que ambas consolas, o en este caso las tres consolas, puedan reproducir los juegos a 60 frames es un paso gigante en cuanto a la nueva generación y en cuanto a la capacidad de reproducir juegos a estas tasas de frames. Y si bien las tres consolas son capaces de reproducir los juegos hasta inclusive 120 cuadros por segundo, el estándar hoy día es 60 frames. Juegos por debajo de esa tasa de frames, es decir, que vayan a 30 frames, de verdad que no deberían ser admitibles para esta nueva generación. Sin embargo,
muchas veces estas consolas de nueva generación, para reproducir esos juegos a 60 frames, bajan su resolución notablemente, y hay juegos en los cuales se alcanza el techo de la potencia gráfica, que son los 4K, pero sacrificando, en este caso, tasa de frames por segundo, llegando a ser incluso hasta 30 cuadros por segundo cuando se reproducen a esta potencia mencionada anteriormente de 4K. Los tres pilares de esta generación actual son la reproducción de juegos a 4K, los 60 frames por segundo y el ray tracing. El problema que tenemos con las consolas de nueva generación es que no pueden con los tres pilares a la vez. Estos tres pilares son posibles solo en PCs de gama alta con tarjetas gráficas extremadamente potentes, ya llámese RTX 3080, RTX 3090. Solo ese tipo de tarjetas gráficas, junto con otras características de un PC de gama alta, son capaces de reproducir los juegos con esta fidelidad tanto gráfica como de frame por segundo y ray tracing. Las consolas de nueva generación no son capaces de hacerlo. Por tanto, para mostrar los juegos a uno o dos pilares tienen que sacrificar uno. En la mayoría de los casos, los juegos se reproducen a 4K y 60 frames, pero sin ray tracing. Pero cuando un juego incorpora ray tracing y 60 frames, baja notablemente la resolución. O cuando incorporan solamente 4K y ray tracing, bajan la tasa de frames. Entonces, tenemos una generación en la cual los tres pilares actuales no se pueden llevar a cabo con total normalidad en todos los juegos. Sin embargo, para mí el factor fundamental de esta generación no es la potencia gráfica, no es el ray tracing, sino los cuadros por segundo. Y bueno, ya que me has escuchado mencionar tanto la frase cuadros por segundo, frames por segundo, voy a pasar a hacerte una breve síntesis de lo que esto significa y qué representa en el mundo de los videojuegos. Para que te hagas una idea, toda imagen en vídeo está compuesto por cuadros. Eso abarca tanto a las películas como a los videojuegos. El ojo humano es capaz de percibir entre 10 y 12 cuadros por segundo para que la imagen pueda verse en movimiento. Tasas de cuadros por debajo de 10 segundos ya representarían para el ojo humano imágenes fijas, es decir, no las veríamos en movimiento, y por encima de 12 cuadros por segundo ya serían imágenes realmente en movimiento, que las veríamos constituyendo un video de cualquier tipo, bien sea un videojuego o una película. Las películas actuales se renderizan a una tasa de cuadros de entre 24 y 30 cuadros por segundo. Ya cuadros por segundo por encima de 90 ya sería prácticamente la vida real. Entonces, para que nos hagamos una idea, un juego de la actual generación y por lo que es referenciado como el estándar de esta generación, que son los 60 cuadros por segundo, eso implica de que en un segundo estamos viendo 60 cuadros de la misma imagen para poderla ver en movimiento. Eso es lo que hace que las consolas de nueva generación puedan reproducir los juegos de una manera mucho más fluida que los juegos de la pasada generación. Eso se logra gracias a la potencia de la CPU de las consolas, más no de la GPU. O sea, lo que es la gráfica como tal de las consolas es un tema aparte. Eso es lo que nos garantizaría en este caso la potencia. Pero la CPU es la que se encarga de renderizar las imágenes o los cuadros por segundo, y por eso tanto la Xbox Series S como la Xbox Series X son capaces, ya que comparten prácticamente la misma CPU, de renderizar imágenes a 60 cuadros por segundo e incluso hasta a 120 cuadros por segundo. Ahora, ¿qué implica toda esta información de la que hemos hablado para lo que es la nueva generación de consolas? Como ya te he mencionado, los 60 cuadros por segundo representan el estándar de la actual generación. Y el hecho de que haya desarrollos de ciertos juegos que no alcancen esa cuota en Xbox Series S no implica que la consola no pueda con ellos, simplemente implica que el juego no está lo suficientemente optimizado para esta consola, ya que esta consola es perfectamente capaz de reproducir juegos a 60 cuadros por segundo a una resolución de 1080p. Hemos visto que casos como el de Cyberpunk 2077, que acaba de lanzar un parche para la nueva generación, reproduce el juego a 1440p a 30 frames por segundo, lo cual si se hace un esfuerzo un poco más detallado, un poco más dirigido a disminuir la resolución y aumentar la tasa de frame, estoy completamente seguro que CD Projekt puede llegar
a los 60 cuadros con una resolución de 1080p. Es el mismo caso de Dying Light 2, juego que recientemente acaba de salir al mercado y que tiene este mismo problema. El juego corre a 1440p, pero una tasa de cuadros por segundo de 30 en Xbox Series S. Ese problema no lo vemos actualmente ni en PlayStation 5 ni en Xbox Series X, ya que ambas consolas son mucho más potentes y pueden renderizar los juegos a 60 cuadros por segundo y a resoluciones muy superiores a 1440p. Pero en el caso de Xbox Series S, que es una consola un poco menos potente, por decirlo de alguna manera, pero que todos sabemos que es capaz de reproducir juegos a 60 frames por segundo, tiene que hacerlo sacrificando resolución. En este caso, los juegos, para que vayan en Series S a 60 cuadros, deben ser renderizados a 1080p. Hay excepciones, hay juegos que corren a 1080p y a 120 cuadros, y hay juegos que corren a 1440p y a 60 cuadros, pero hay juegos que presentan una demanda gráfica muy importante, como es el caso de los dos títulos que les acabo de mencionar, que para llegar a los 60 cuadros por segundo en Xbox Series S deben sacrificar potencia gráfica y disminuir dicha potencia hasta los 1080p. Caso muy contrario el que acaba de ocurrir con el potente juego recientemente lanzado llamado Elden Ring, que el juego corre a una resolución de 1440p y a 60 cuadros por segundo en Xbox Series S, lo cual es lo que como usuarios de Xbox pedimos, que las desarrolladoras se enfoquen en los 60 cuadros por segundo en Xbox Series S, porque esta consola es capaz de hacerlo y no importa que haya que hacerlo a costa de resolución. Ya hemos dicho que en esta generación lo importante o el pilar fundamental es la tasa de cuadros por segundo. Una vez que juegas a 60 cuadros por segundo, por lo menos en mi caso, es imposible volver a los 30 cuadros. Ya para mí ver juegos de la pasada generación a 30 cuadros por segundo se me hace pesado, se me hace lento, se me hace poco agradable visualmente. Ya cuando te acostumbras a los 60 cuadros por segundo, no hay vuelta atrás. Así que nosotros lo que pedimos a los desarrolladores es que se enfoquen en Xbox Series S, porque ya sabemos que con Xbox Series X no hay ese problema, ni con PlayStation 5, pero que en Xbox Series S se enfoquen en otorgarnos los 60 cuadros, así sea a costa de una resolución inferior. El que compra una Xbox Series S sabe que es una consola menos potente y que su resolución va a ser menor. Y son personas que usualmente juegan en monitores. Los monitores rara vez alcanzan una resolución de 4K. Hay monitores que obviamente que sí lo hacen, pero son bastante costosos. O sea, no es el estándar en los poseedores de monitores para juegos, sino que el estándar viene siendo 1440 o 1080p incluso. Entonces, sacrificar resolución a cambio de cuadros por segundo, de 60 cuadros por segundo, es lo que pedimos como jugadores a la hora de jugar en Xbox Series S. Así que bueno, con esto concluyo el análisis y mi opinión en cuanto a lo que se refiere a los 60 cuadros por segundo. Y si este video te gustó, te invito a que me apoyes dándome un like, suscríbete a mi canal y cualquier duda, dirígete a la caja de comentarios donde con gusto te responderé. Muchísimas gracias.